Hola gente, se ha bienvenido una vez más a El Dojo de Sanji, y en esta ocasión te voy a traer un video con la guía básica del formato Edison y el por qué se está volviendo recientemente muy popular para los formatos de Time Wizard que Konami está organizando. Así que adelante con el intro. Bueno gente, primeramente quiero darles lo que es un pequeño contexto histórico de lo que es el formato Edison. Lo que pasa es que el formato Edison fue la primera parte del formato que rigió de marzo del 2010 a septiembre del mismo año, que duró de la expansión de Absolute Power Force hasta la llegada de The Shining Darkness. ¿Por qué se le llama formato Edison? Lo que pasa es que hace ya muchos años, lo que ustedes ahora conocen como el Yu-Gi-Oh! Championship Series, antes se le llamaba Shonen Jump Championship. Eran igual torneos muy grandes que daban buenos premios, de hecho muchos mejores que los que se dan ahora, y que también regalaban cartas al ganador y también al segundo lugar. Este tipo de eventos se llevaban también regularmente cada ciertos meses, y pues atraían a muchos jugadores. Cuando lo que es el juego aquí en el TCG se llevaba o se manejaba por medio de Upper Deck. El último que se hizo se realizó en la ciudad de Edison, en el estado de Nueva Jersey, por lo que la gente decidió llamar a este mini formato como formato Edison. Curiosamente, el ganador de este evento fue un jugador que, por así decirlo, sería el equivalente, por ejemplo, de Andrés Torres, de Billy Break actualmente, el cual fue Jeff Jones, que se lo llevó con un deck Synchro, que fue el nacimiento de el Quick Draw Dandy Warrior, que fue un deck bastante novedoso para lo que fue la época. Como les he mencionado, pues Upper Deck o Konami ya en estas últimas épocas daba cartas de premio, y curiosamente, y porque muchos ya conocen este naipe, la última carta que se dio como premio del Shonen Jump Championship fue el Darken Dragon, un Synchro de nivel 8 que para ese entonces tenía un efecto bastante bueno. Bueno, y ya habiéndoles dado lo que es el contexto de por qué se llama formato Edison, aquí las preguntas que ustedes pueden tener, y sobre todo porque la mayoría de la gente en lo que es las redes sociales, en Facebook, en el grupo de Yu-Gi-Oh! Illuminate, y también lo que es el canal de el Dojo de Sanji, me han preguntado cuando publiqué el de profile del Lightborn formato Edison, es ¿qué es el Edison? ¿Para qué sirve? Bueno, ya les expliqué qué es el formato Edison, y ahora quiero explicarles el por qué es un formato que está empezando a tomar popularidad. Bueno, la banlist del 2010, de marzo del 2010, es una banlist bastante grande, que de hecho podemos decir que tenía una gran cantidad de cartas que estaban a 2, que curiosamente hace mucho que no se ve, y que también, debido a cómo estaban las cartas en ese entonces, te daban la posibilidad de que muchas estrategias pudieran ser competitivas y que no fueran tan caras como lo llegan a ser hoy, ya que lo que son las estrategias, muchas de ellas se podían hacer fácilmente. Tomando en cuenta lo que es el top 32 de ese Shonen Jump Championship de Edison, tenemos prácticamente 10 estrategias o más para que tú puedas elegir. Igual aquí en lo que es la pantalla te estoy poniendo lo que es la imagen con estas 10 estrategias, que la verdad muchas de ellas estaban formadas por cartas comunes y staples que no eran tan caras, pero que sí puedes batallar un poquito en encontrarlas. No como ahora, que por ejemplo para conseguir el Podo Prosperity o lo que es el motor Project Token, no tanto a ese nivel. Pero pues eran estrategias bastante entretenidas y que también tienes que pensarle bastante. Tenemos por ejemplo las estrategias de los zombies. Teníamos también por ejemplo a los Hero, que era una versión beatdown. Teníamos a los Lightworm, teníamos al Quick Draw, que fue el que ganó el torneo. La estrategia de los Blackwing, que en ese entonces tenía la variante de ser Blackwing puro o ser Bayou Turbo, que obviamente su efecto, su estrategia se basaba en mandar rápidamente a Bayou
y a Sirocco al cementerio para estar haciendo su efecto y estar invocando a los sincros de nivel 6, 7 u 8 en lo que acababan rápido el duelo. También teníamos todas las variantes del Synchro Cat, que teníamos Flamble Cat, Gravekeeper Cat, Doom Caliber Cat, entre otras, que el Rescue Cat te abría bastantes posibilidades de poder plantar campos muy buenos y que incluso te podían dejar un OTK rápidamente. También teníamos el Structure Deck del momento, que en ese entonces era el de las machinas, que la verdad no ocupaba nada de extra deck y que con lo que eran 3 Structure tenías una baraja bastante competitiva, ya que era una baraja de control. También, y porque es uno de mis favoritos, también se encontraban todavía en su punto los Gladiator Beast, que eran un deck bastante agresivo, que tenían acceso a un monstruo muy destructor como lo era el Gladiator Beast Gyzarus. También teníamos la variante de los deck Flamble, que en ese entonces que acababa de salir el primer Hidden Arsenal, con lo que es la salida del Flamble Magician y también con lo que es la carta mágica de Rekindling, que en ese entonces estaba a 3, pues tenían acceso a muchos monstruos de sincronía de nivel 8, como por ejemplo el Red Dragon Archifiend, Stardust Dragon, Colossal Fighter, Turbulent Archifiend, entre otros. Por lo que pues era un deck bastante entretenido. Y también como otro deck anti-meta o que era muy control, teníamos a los Gravekeeper, que en la expansión de Absolute Power Force habían tenido recientemente la adición de el Gravekeeper's Steel y también el Gravekeeper's Descendant, que vaya que le dio un empuje bastante bueno, ya que gracias al efecto del Gravekeeper's Descendant tenían lo que era una destrucción y que no era una vez por turno. Otra de las razones por las cuales este mini formato está siendo muy popular es que tomen en cuenta que salió hace, o se puso en práctica hace 12 años, por lo que la mayoría, si no es que casi todas las cartas que se pueden considerar como competitivas o staple para los mazos de esa época ya han sido reimpresos durante muchos años en varios productos. Por ejemplo, todos los Blackwing han sido reimpresos, todos los Gravekeeper, todos los Gladiadores, todos los Lightsworn, el Rescue Cat, la Rekindling, todo lo que son los monstruos relacionados con las sincronías, por lo que muchos jugadores incluso las tienen en sus carpetas o en lo que consideran sus cajas de vasca, o en esas cajas que tienen demasiadas caras por kilo y que pueden encontrar cosas que son muy buenas, e incluso hay cartas viejas que se consideran como side deck para el formato, como lo que es la de Warrior Lady, como es la Pole Position, lo que es el Nobleman of Crossout, Diddy Crow, entre otras. Por lo que pues en cuanto a gastar mucho dinero en este formato no vas a batallar, ya que casi la mayoría ya la tienes en lo que son tus carpetas. Obviamente sí ha habido algunas cartas que todavía se pueden considerar bastante caras, porque si bien han sido reimpresas, la última reimpresión que tuvieron fue hace algunos años, como por ejemplo el Thunder King Ryo o lo que es la Magical Android. Pero por lo demás no deberás estar batallando para estar consiguiendo los recursos para cualquier estrategia que tú estés planeando jugar. También si tú eres de esos jugadores que actualmente están algo aburridos de ver que tu oponente en su primer turno te plantó un campo bastante opresor, o que tú sientas que no te salió alguna hand trap para poder tratar de tener una oportunidad de jugar durante tu turno, déjame decirte que al menos el formato Edison, si bien te dejaba monstruos negadores o monstruos bastante grandes, tenías oportunidad de aguantar 1 o 2 turnos hasta poder tener algo de juego. Obviamente tenías que pensar un poco en lo que son tus jugadas, ya que los combos no son tan lineales como si acaso pudiéramos compararlo con lo que son los mazos actuales, que obviamente pues no quiero decir que estén automáticos, no, pero tienes que pensarle un poquito más porque tienes que construir cada jugada, y si llegas a fallar en un paso no significa que has perdido el duelo, no, sino que simplemente tienes que estar acomodando y adaptándote según al error que tú tuviste. Si tú eres de esos jugadores que está cansado con el formato actual, de que le hagan Ogra, de que le hagan Ash, Baylor, Impermanence, Nibiru, Droll, Lancea, entre otras cosas, déjame decirte que el formato Edison, si bien tiene hand traps,
La mayoría de ellas no se utilizan durante la main phase del jugador, sino más bien durante la fase de batalla, siendo prácticamente el Herald of the Orange Light y lo que es el Diddy Crow los únicos que podían tener ese factor sorpresa. La mayoría de las hand traps que teníamos en ese entonces, como te he mencionado, se relacionaban mucho con la fase de batalla. Teníamos por ejemplo a Gors, que era un monstruo bastante grande que podía caer y que también te podía dejar un token bastante grande, sincronizable y que era sacrificable, que incluso el token te daba más miedo que el mismo Gors. Teníamos a Honesto, que si bien estaba semilimitado en esa lista, pues los Lightsworn todavía estaban dando una que otra pelea por sobrevivir tras las limitaciones que tuvieron tanto de Lumina, Necroarna y la carga de la caballería ligera, por lo que si te enfrentabas a un mazo luz, pues existía una gran probabilidad de que el jugador rival tuviera un Honesto en la mano. También teníamos a Tragoedia, que si bien no era tan popular como lo era Gors, en ciertos mazos como por ejemplo el Machina Gadget era bastante útil, ya que su efecto de ganar ataque dependiendo del número de cards en tu mano ajustaba perfectamente a ese tipo de decks, ya que siempre estaban teniendo ventaja de mano. Teníamos al famoso Diddy Crow, que el uso del cementerio ya a partir de la era 5D empezaba a darse como una herramienta de juego, ya que la mayoría de los mazos Synchro o también de los Lightsworn utilizaban bastante el cementerio para poder sacar recursos, y Diddy Crow pues se erigía como la hand trap más vieja de la historia, o de las hand traps más viejas de la historia en el aspecto competitivo. También teníamos a Kalut, que también en esa lista se encontraba semilimitado, pero los Blackwing seguían siendo un deck bastante poderoso para lo que era esos años. También teníamos la presión psicológica de que si nos estábamos enfrentando a un deck Blackwing, el hecho de que pudiera tener Kalut y esos 1400 puntos de ataque podían cambiar lo que era el duelo. Y también teníamos otra hand trap que si bien no era tan popular como las otras 5, también se llegaba a utilizar, como lo era el Battle Fader. Battle Fader también tenía esa opción de poder acabar inmediatamente lo que era la Battle Phase, además de que su presencia en campo lo podía convertir en un monstruo sacrificable para lo que era tu Caius de Shadow Monarch, que también era un monstruo bastante popular. Por lo que si tú estás cansado de que te hagan hand traps, pues puedes probar lo que es cambiar un poco a tenerle miedo a que te hagan una interrupción durante tu turno, a tratar de atacar y ver qué tiene en la mano el oponente para poder pararte. También otra forma de jugar en este formato, vaya que la redundancia, es que la mayoría de las estrategias competitivas, tomando en cuenta de que no existen todavía muchos monstruos negadores, como por ejemplo ahorita podríamos tener a cualquier monstruo que prácticamente tiene que cumplir esa función. En esa época había una gran variedad de cartas mágicas y de trampa que eran encadenables a cualquier acción del oponente. Teníamos por ejemplo la Bottomless Trap Hole, teníamos la Dimensional Prison, Compulsory Evacuation Device, teníamos Enemy Controller, Smashing Ground, teníamos Book of Moon, por lo que también teníamos que estar pensando en cómo poder volarnos los campos del oponente. Tomen en cuenta que también en este formato teníamos grandes cartas para poder quitarnos el back row del oponente. Teníamos la Cold Wave, teníamos el Giant Trunade, teníamos Heavy Storm, pero esta última, con la presencia de la Starlight Road, era un poquito más difícil de jugarla porque no sabíamos si el oponente la tenía, o incluso el Solemn Judgment, que si bien estaba uno en ese formato, era una carta vital, ya que pues si tu oponente seteaba 5, pues era arriesgarse a activar Heavy, o que tu oponente pagara 4000, o que te activara la Starlight Road, por lo cual también, como te he mencionado, la habilidad en este juego, en este formato, es bastante útil. Y también, ya para acabar y darte lo que son los últimos puntos de este formato Edison, déjame decirte de que si tú eres un jugador que tiene poco tiempo en este deporte, o que te retiraste antes del 2010 y acabas de regresar, tú ya debes de saber un poco más acerca de estos puntos, pero también tengo que mencionártelo. El formato Edison también tiene 3 grandes diferencias en cuanto a las reglas de juego con el formato actual. Primeramente es que el jugador que empieza el duelo roba la 6ª carta. Obviamente
en este tiempo no se puede, porque la verdad sí sería una ventaja bastante injusta, pero en ese entonces no había problema, ya que si bien con las 6 cartas podías empezar a hacer tu combo o dejar algo bueno, no era algo impasable como lo es en estos tiempos. Por lo que si tú vas a jugar Edison, recuerda que si tú ganaste el dado y vas a empezar el duelo, tienes derecho a robar la 6ª carta, aunque pues también si estás muy acostumbrado al formato actual, sí se te llega a pasar un poco eso, pues por lo que es la costumbre. Otro punto que tiene diferencia es que las cartas de campo solamente puede haber activada una a la vez. En lo que es el formato actual, ambos jugadores pueden tener su carta de campo activa, pero en esa época no. Si había por ejemplo, un Necrovalley activado y tu oponente te quería activar la Villa de los Magos propiamente, si el oponente de la villa activaba lo que es la carta de campo, inmediatamente el Necrovalley iba a ser destruido. Por lo que pues había esa guerra de campos en ese entonces. El segundo que ponía su campo tenía mayor ventaja. Eso también tómelo muy en cuenta, porque los decks basados en campo, como por ejemplo el Gravekeeper, necesitaba mucho tener lo que era esa ventaja. Y la tercera diferencia, aunque igual hay más, pero creo que esas son las más básicas si tú vas a empezar a jugar este formato, es que existía la regla de la prioridad. La regla de la prioridad no era tanto por el monstruo, sino también por el jugador. En ese entonces, si tú invocabas un monstruo que tenía un efecto de disparo o un efecto rápido, tú podías declarar tu prioridad como jugador y podías activar lo que es su efecto antes de que tu oponente te pudiera responder a lo que es la invocación exitosa de ese monstruo. Bueno, ¿a qué me refiero? Supongamos que tú invocas por su efecto al Judgment Dragon o al Black Luster Soldier, por ejemplo. Tú puedes pedir la prioridad y puedes, por ejemplo, pagar 1000 puntos de vida para destruir todo el campo con el efecto del Judgment Dragon, o tratar de remover un monstruo en el campo con el efecto del Black Luster Soldier. Ya cuando declaraste tu prioridad de jugador y elegiste la carta que va a ser destruida o pagaste el costo del efecto, el oponente ahora sí ya puede responder con lo que es, por ejemplo, un Book of Moon, un Bottomless, un Torrential, un Compulsory Evacuation Device, entre otras cosas. Esta regla se quitó ya hasta mediados del 2011, pero en el formato Edison tienes que estar jugando bastante bien con lo que es la regla de la prioridad, ya que tienes que esperar muy bien a que el oponente declare lo que es su prioridad, elija la carta y luego tú puedas contrarrestar lo que es su efecto o responder a la invocación de lo que es este monstruo. Pues la verdad que este formato Edison es bastante entretenido, es bastante económico, te hace pensar mucho, y porque también los duelos pueden ser un poco más entretenidos que los formatos actuales. Con esto pues terminamos lo que es este video introductorio a lo que es el formato Edison. Espero que te haya servido de algo. Es el primer video que hago, bueno, el segundo video que hago relacionado con lo que es este contenido del Edison Format. Espero que te guste. Déjame por favor en la caja de comentarios si quieres que siga subiendo deck profiles de este minijuego y qué piensas acerca de este juego, de esta variante que tomen en cuenta que las tiendas oficiales pueden utilizar para el formato Time Wizard, que por lo general se está debatiendo entre el GOAT y lo que es el Edison para poder estar jugando en esos torneos locales. Pues de antemano te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste a ver este video. Traté de hacerlo lo más completo y compacto para que no sea tan aburrido para ti. Simplemente te estoy dando lo que son los puntos de vista rápidos para que sepas lo que es este formato. Igual, como te lo he dicho, déjame en la caja de comentarios si quieres que ahonde un poco más en los puntos que he dicho en este momento. También pues, como ya estás viendo, estamos tratando de mejorar lo que es la calidad de los videos. Ya estamos mejorando lo que es la imagen, ya tenemos lo que es un micrófono más potente, y que también pues ya espero que durante estos meses podamos mejorarlo aún más con una mejor cámara. También te quiero agradecer porque el canal por fin ya llegó a los 1500 suscriptores. Espero que antes de que acabe el año podamos llegar a la meta de los 2000. Así que si tú aún no estás suscrito, por favor, dale lo que es tu like al video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. De mano te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste para ver este video, y recuerda que la práctica hace al campeón y el Dojo Sanji hace mucho mejor. Hasta luego.